Bueno, siempre es un motivo de ilusión, un motivo de orgullo tener compañeros en los medios de comunicación, compañeros periodistas que son capaces de, además, estar en el inicio de nuevos medios como Informa Radio, ¿no? Detrás de ATV, ahí está también pues Javier Negre arrancando este proyecto audiovisual que nace, estado de alarma, en el momento de pandemia, crítico, ¿no? ¿no? Un momento crítico en el que toda la información solamente eran camillas, muertos, enfermedad y COVID, y aparece un medio alternativo por YouTube, además, que no era ni siquiera, porque se llama televisión, pero realmente esto nació en las redes sociales, ¿no? Y se fue viralizando, y parece increíble que un medio alternativo pueda coger ese nivel de protagonismo y de presencia a nivel social por lo que son los teléfonos móviles, ¿no? Succede, como se dice en Succede, Italia. Succede, pasa, suele pasar. No es quizás no es muy habitual, pero sí, son cosas que pasan. ¿Pero por qué pasan? Porque hay una necesidad. Yo creo que sin duda la cosa está ahí. Hay una necesidad de oír algo diferente, de romper con esa hegemonía discursiva de los medios de comunicación masivos y demás. Entonces, bueno, claro, gracias a las nuevas tecnologías, pues suceden estas nuevas iniciativas que Javier lo dijo, ¿no? Que por un lado tiene una pata en lo más nuevo, en lo tecnológico, y por otro lado también se apela a la antena, ¿no? Yo creo que la radio tiene también esa magia, ¿no? Que en algún momento la antena es lo que le da también esa columna, esa estructura, ¿no? Que es un medio tradicional, que fíjate que cuando aparece la radio, muchos decían, bueno, ahora con la televisión la radio desaparece. No, la radio no ha desaparecido, sino todo lo contrario. No, todo lo se ha transformado, se convierten con nuevos formatos, y ahí están los nuevos medios de comunicación. Y como esto que sucede, pues suceden también cosas en la probablemente política, la radio, don José, es de los canales de medios tradicionales que menos se ha visto afectada por la masificación de las nuevas tecnologías de Internet, ¿no? Sí. Porque, claro, la prensa digital sí se ha visto muy afectada, la televisión también, lo estamos viendo que convergen ahora mismo diversas formas de hacer medios, ¿no? Con la televisión, pero la radio, probablemente el canal auditivo sigue siendo el mismo que la radio tradicional, las cuñas se siguen haciendo prácticamente igual, o sea, ha variado la forma de hacer radio, probablemente ya no se transmite tampoco por ondas, la frecuencia modulada y la onda media da igual, porque tú puedes estar escuchando tu radio local en la Quinta Avenida de Nueva York y te pones allí tu app y sigues escuchando Radio Vallecas si quieres, ¿no? Te quiero decir que la radio no se ha visto tan afectada como ha sido, por ejemplo, la prensa en papel o la televisión, que hay una convergencia con Internet que le ha perjudicado a nivel publicitario, ¿no? Sí, el espíritu de la radio yo creo que se ha mantenido a través de las décadas, y que tiene que ver también quizás con el órgano con el que lo utilizamos para acceder a la radio, ¿no? Que es el oír. El oír. Entonces tú puedes estar en cualquier sitio, como tú has dicho, y la radio está contigo, ¿no? Entonces la radio, la verdad que es un medio de comunicación maravilloso, y bueno, gracias a Dios tenemos también la suerte de poder haber recorrido también camino en la radio y tener ahora por delante también otras iniciativas nuevas, ¿no? Claro. Don José, sé que usted recientemente ha estado en Italia, que va a menudo y con la que le unen lazos también, no solamente familiares, sino también personales, de muchas matices distintos, ¿no? Cuéntenos un poco qué es lo que está pasando ahora con Meloni. Ha habido cambio de gobierno, ha tomado posesión ya de ese gobierno. Sí. Esto se plantea en uno de los grandes países de la Unión Europea como un reto, que ya no es hablar de los países de Europa Central y Oriental, cuando se hablaba de Hungría, Orbán, Polonia, si cambia tal. Ahora estás hablando de un país como Italia. Hemos visto también que en Francia también han pasado sus cosas. Hemos tenido el Brexit en el Reino Unido. ¿Cuál es un poquito el reto al que se afronta Italia y qué nos puede pasar a los demás con los cambios en el gobierno, ¿no? Pues muy buena pregunta, José Luis. Mira, yo creo que Italia dio la sorpresa, porque nadie se esperaba que un país como Italia, recordemos que Italia es un país miembro fundador de la Unión Europea, miembro fundador de la OTAN, miembro del G7, es una potencia económica, la tercera economía de la zona euro, y claro, que haya una, entre comillas, revolución política en Italia, pues no deja a nadie al margen, ¿no? Giorgia Meloni, encabezando una coalición de centro-derecha, pues ya es el presidente de Italia, ¿eh?
¿Sabes qué? Presidente, sí. El presidente. Sí, así se le anunció, ¿no? Sí, el nuevo presidente de Italia, Giorgia Meloni. No la presidente o la presidenta. Podían haber dicho la presidente, ¿no? O sea, podrían haber dicho la presidente. En italiano también se puede decir la presidente. Sí, también. Pero Giorgia Meloni, yo creo que dando un gesto, digamos, de incorrección política, entre comillas, con esto del lenguaje inclusivo. Sexismo y el lenguaje inclusivo. Efectivamente, optó por la fórmula tradicional, que es la correcta. Según la lengua del Dante, también es la correcta, ¿no? Es el presidente del concilio, en este caso, una mujer. Esa es la única diferencia. La verdad que Italia está dando tal vez también incluso hasta una lección a muchos, y ahí también creo que deberíamos meternos nosotros, ¿no? y otros países europeos en cuanto a lo que fue la formación de un gobierno como este. ¿A qué me refiero? Que fíjate, José Luis, que el gobierno italiano hoy está formado por un partido del Partido Popular Europeo, otro partido de Identidad y Democracia y otro partido de Conservadores y Reformistas. Hay 3 grupos políticos del Parlamento Europeo coaligados en la gestión de un gobierno tan importante como el de Italia. Entonces, todos esos vaticinios de que se vuelve el fascismo, ¿no? Luego de 100 años de la marcha sobre Roma, está todo ese fascismo. Bueno, es una verdadera tontería, una necedad absoluta. Son partidos bastante distintos todos. Partidos además, ¿no? Bastante, lógicamente. Incluso algunos implantados a nivel regional solamente, ¿no? A ver, quizás tú estás pensando en la Lega de Salvini. Ya la Lega Nord, hay muchos... Lega Norte... No existe más. No existe. Pero hace años que no existe más. La Lega Nord no existe más. La Lega Nord que nace en su momento a fines de los años 80 como un partido regionalista de la Italia rica. De la Italia rica, con un invento como la Padania. De eso no quedó nada a partir de la llegada sobre todo de Matteo Salvini en el año 2017. Es la Lega nomás. Es la Lega. Es un partido nacional de corte soberanista, identitario, que enarbora el tricolore, prima gli italiani, primero los italianos. Es decir, esa vieja Lega no existe más. Si bien hay elementos dentro del partido que todavía conservan esa bueno, identidad, y quizás yo me refería a que ese partido en concreto continúa, a pesar de que sea un partido de implantación nacional, con una mayor presencia, desde luego, en el norte de Italia. Por mucho que haya intentado penetrar en otras regiones italianas y extenderse, no lo ha conseguido con tanto éxito como mantiene su hegemonía todavía en el norte. Sí, ¿no? En el norte, lógicamente, quizás no, es más fuerte, pero también hay que recordar, por ejemplo, las elecciones del año 2019. Las europeas, la Lega Matteo Salvini consigue casi el 32% de los votos. Y esos votos fueron recogidos en toda Italia. Y Matteo Salvini ha sido senador por Calabria. Por Calabria, justo, claro, al sur, lo más al sur no puede ser. Entonces, claro, por eso todo es un poco relativo. Este distanciamiento que parece que a través de los medios fuera de Italia se estaba, digamos, ilustrando, ¿no? De esa... cómo Silvio Berlusconi estaba intentando marcar algunas cosas, la proximidad con Putin, decían que eso era una fisura importante en el nuevo gobierno de Meloni. ¿Esto es real? ¿No tiene lectura en Italia ahora mismo? José Luis, ha quedado demostrado. En la formación del gobierno ha quedado demostrado. Yo creo que es un gobierno, el gobierno Meloni es un gobierno que ha inquietado mucho a algunos, ha sorprendido y lógicamente todo lo que es la izquierda tradicional, más o menos tradicional o no, el progresismo y demás, ha utilizado herramientas para estigmatizar la llegada al gobierno de una alianza, de una coalición que podríamos decir conservador liberal incluso, a nivel económico. Por ejemplo, el nuevo ministro de Economía italiano es Giancarlo Giorgetti. Giancarlo Giorgetti es un hombre de Lega, pero es un hombre de la muy moderada de Lega. Lega aparte también tiene eso, ¿no? Que es un partido, no me gusta utilizarlo de transversal, pero sí un partido que tiene diferentes sintonías, digamos, ¿no? Entonces hay diferentes corrientes y Giorgetti es un hombre moderado, por ejemplo, que es más, acaba de salir del gobierno Draghi como ministro de empresas y demás. Es un hombre, es un economista muy reconocido y demás. Entonces, vemos que hubo una unidad muy firme, muy férrea, no solo en los discursivos, ¿no? Porque una cosa son
son los dichos, ¿no? Lo que puede decir, sí, estamos unidos, pero otra cosa es realmente ver que no hubo ningún tipo de grieta, digamos, en la formación de gobierno, a pesar de esto de Berlusconi y demás. Fíjate, Antonio Tajani, número dos de Forza Italia, y digo número 2 porque il Cavaliere siempre será el 1. Siempre será el 1. Claro. Pero Antonio Tajani es vicepresidente del PPE, del Partido Popular Europeo. Cierto, sí. No, por eso le iba a preguntar también, y da gusto estar con una persona que sabe tanto de Italia y de la política italiana y que está además ilustrado, digamos, en directo, ¿no? Porque usted acude de vez en cuando y se empapa de la realidad política y social italiana. ¿Qué podemos esperar el resto de la Unión Europea, de ese nuevo gobierno, si usted cree, o por lo que está contando no creo que sea así, pero si usted cree que hay algún riesgo en la Unión Europea de cara al futuro más o menos inmediato? ¿Esto va a plantear tensiones? ¿Va a plantear Meloni alguna posición que sea intransigente para el resto de los países o que sea infranqueable? ¿Qué se puede esperar de esto? Van a intentar meter una cuña ahí, ¿no? con respecto al gobierno Meloni. No va a ser fácil, sobre todo teniendo en cuenta, estoy pensando en las élites o en la burocracia europea o en el progresismo, digamos, que ha invadido prácticamente todo el arco político, con excepciones. El gobierno Meloni es un gobierno que se ha declarado públicamente, no solo Giorgia Meloni como Fratelli d'Italia, sino la Lega de Salvini y Forza Italia de Silvio Berlusconi como un gobierno de corte atlantista, me parece una mala palabra, ¿no? Aquí en ciertos sectores, ¿no? En España, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto de atlantista? Encuadrado, enfilado dentro de lo que son la alianza de la OTAN, con los Estados Unidos, efectivamente. Sí, por mucho que Silvio presuma de su amistad con Putin, esto continuará siendo así, ¿no? Claro. Las alianzas geopolíticas continúan son las que son. Dentro de la Unión Europea, sin lugar a dudas. José Luis, acabo de decir, Antonio Tajani es el vicepresidente del PPE, el primer partido en el Parlamento Europeo, ¿no? El mismo partido de Ursula von der Leyen, el número 2 es Tajani. Es Tajani, claro. Entonces, ahí va a haber continuidad. No hay nada en riesgo, digamos, yo creo que para la Unión Europea, pero sí quizás sea una llamada de atención crítica hacia lo que es la burocracia europea. Eso sí, más allá de seguir conservando estas alianzas internacionales y demás, sin duda el nuevo gobierno va a plantar cara a ciertas cuestiones que hasta ahora no ha sido así. Por ejemplo, en cuanto a la soberanía energética, la soberanía alimentaria, ciertas cuestiones que tienen que ver con el llamado Made in Italy en Italia, ¿no? Incluso hasta hay un ministerio, el ministerio que lleva ese nombre, ¿no? También del Made in Italy, ¿no? de fomentar la producción nacional y demás. Es decir, una Italia fuerte, una Italia soberana, una Italia incluso identitaria, podríamos decir, refuerza a una Unión Europea que tal vez con este nuevo gobierno cambie un poco la cara. Por lo menos esa es la intención. Muy bien, don José Paparelli, periodista, muchísimas gracias, amigo, por venir aquí y contarnos, darnos de primera mano ese barniz sobre política italiana que nos hace falta. A todos ustedes, señoras y señores, les invitamos a que continúen aquí conectados en tinku.es, les invitamos a que la próxima semana, el lunes, a partir de las 5 de la tarde, vuelvan a conectar con nosotros aquí en Tinku Economía. Buen día.